Pues nada, vamos a ver. Empezaremos primero para explicar la filtración. Hay que saber qué es la filtración y sobre todo qué tratamos con la filtración, es qué respiramos, el aire, ¿no? Luego, dentro de qué es los filtros, qué es un filtro y qué es tal, explicaré un poquito las normativas muy básicas de filtración y para qué sirve un filtro. El aire es una mezcla de gases, eso lo sabéis todos. Más o menos aquí tenéis la composición, un 21% de oxígeno, un 78% de nitrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Gases raros y tal. Y lo que queremos respirar es aire puro, ¿no? Si os fijáis, cada día, cuando comemos alrededor de 1 kilo de comida al día y todos miramos lo que comemos. Nadie se come una manzana podrida, nadie intentamos comer no comida basura, aunque miramos mucho lo que comemos en la dieta. Después bebemos unos 2 litros de agua al día de líquidos. Tampoco salimos cuando tenemos sed a beber de un charco. Intentamos que el agua sea limpia, que las bebidas sean limpias. Intentamos beber bebidas también sanas. Eso nos fijamos mucho. Pero cuando respiráis, ¿os fijáis en lo que respiráis? Cada día respiramos entre 12 y 15 kilos de aire al día. Eso es muy importante. Aquí mismo estamos respirando aire que está absolutamente contaminado, aunque no os lo parezca. ¿Vale? Dentro de los interiores, el aire puede ser hasta 50 veces más contaminado que el exterior. Y como vemos aquí, hasta 1000 veces más peligroso, porque lleva contaminantes como asbestos, productos cancerígenos, etcétera, de las propias instalaciones. Entonces, la filtración del aire es muy importante. Perdonad. Aquí voy a hacer un pequeño inciso en las partículas. Y perdona que me pongo el modo presentación, que si no, no veo. El tamaño de partículas. Os he dicho, esto está contaminado, pero vosotros diréis, bueno, yo el aire aquí lo veo bien. No veo una nube de polvo. No veo el tubo de escape de un camión aquí dentro de la sala. Sí, pero estamos hablando de partículas muy, muy, muy pequeñas. Nosotros en filtración clasificamos las partículas en PM. PM quiere decir particle matter, o sea, partículas en suspensión. Si os fijáis los tamaños, pues si empezamos por las grandes, que serían de 40 a 120 micras, estamos hablando de micras, pues sería el diámetro de un pelo humano. Esas son las grandes. Vamos bajando, tenemos PM90, los granos de arena finos. Esto en la playa, cuando sopla viento, está lleno y los medidores de contaminación se disparan. Si seguimos bajando, en 10 micras tenemos polvo, polen, cosas así. Eso casi ya estamos al límite de lo que se podría ver. Y más pequeño aún y mucho más peligroso, 2,5 micras. Ahí tenemos asbestos, que son cancerígenos, eso lo sabéis, bacterias, residuos de combustión, como del diésel, y PM1, que ya son las micropartículas, vamos a decir, es hollín, virus y también residuos de la combustión, que también son más, ¿vale? Las de PM1 y las de 2,5 son las más peligrosas para los humanos. Ahora veremos un poquito. Si os fijáis, el cuerpo humano no deja de ser un filtro. Tenemos las vías aéreas superiores, atraparían las partículas más grandes. Aquí podéis ver que más o menos sobre unas 10 micras se quedan atrapadas en la nariz, en las mucosas de la nariz, los pelos de la nariz, actúan como un filtro. Se quedan atrapadas aquí arriba. Si vamos bajando, las de 2,5 ya penetran a las vías aéreas de los pulmones. Las de 1 micra se incrustan en los alveolos. Recordad que los asbestos, el problema que tenían eran unas estructuras que se creaban en los alveolos y no te dejaban respirar. Y las de tamaño de menor de 0,1 y en verdad también de 1 hacia abajo, esas penetran en el cuerpo humano. Entran directamente en el torrente sanguíneo y se acumulan normalmente en los órganos filtrantes, riñones, cerebro, en todos los cuerpos. Se ha detectado incluso en muchos casos, hay estudios que se ha detectado que casos de Alzheimer provienen por partículas de estas pequeñas acumuladas en el cerebro. Es una cosa que a la hora de respirar nos tendríamos que preocupar. La gente no lo tiene en cuenta, pero es importante filtrar el aire. ¿Y qué es un filtro de aire? Pues un filtro de aire es un producto para recoger
y tratar esas partículas. Ya está. Hay de muchos tipos. Os he traído unos ejemplos para que visualmente lo podáis ver. Tenemos un filtro de lamas, un filtro de bolsas rígidas, un filtro ondulado de diferentes eficacias, diferentes calidades. Pero, por ejemplo, este filtro de lamas son unas chapas contrapuestas y sirve para filtrar partículas grandes, grasas, aceites, etc. Y este, por ejemplo, podría servir para un hospital como una prefiltración. Y este, por ejemplo, serviría para esta aula para prefiltrar el aire. Es importante que hay muchos tipos y muchas construcciones, aunque sí que es verdad que como llevan muchos años en el mercado, están muy normalizados y muy estandarizados. Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Los filtros, como más estándar, más certificados, más normativas y más apoyo. ¿Cómo funciona un filtro? Pues bueno, el filtro, básicamente, la mayoría, excepto los metálicos, vamos a decir, son hechos de unas telas que les llamamos non-woven, telas no tejidas. Son unas fibras que se sueltan y se hacen como capas y se hace como una especie de tela, como una manta filtrante le llamamos. Y eso, la suma de las mantas, tienen una serie de retenciones mecánicas que actúan en el filtro. Tenemos el efecto tamiz, que todos conocemos, el efecto de inercia, interceptación y el de difusión. Bueno, voy a poneros un ejemplo bastante gráfico porque me gusta hacer que visualmente lo veamos. ¿Cómo funciona? El efecto tamiz, pues imaginemos que estas dos pelotas azules son unas fibras de un filtro, de este, por ejemplo, sería un ejemplo clásico. Tenemos una partícula que viene a través del flujo del aire y como la partícula es más grande que el espacio que tenemos entre las dos fibras, queda atrapada. Básicamente, el efecto colador, que le llaman, ¿no? El colador de casa cuando filtras dos mantas. Es exactamente eso. Luego tenemos el efecto de inercia. Las partículas grandes van con el flujo del aire en la misma dirección, como son grandes, tienen una inercia, no siguen el flujo del aire que sigue a través de las fibras y acaba chocando la fibra y queda retenido. Luego tenemos este efecto que sería el de interceptación o electrostático, que es una partícula pequeña que pasa cerca del flujo y es tan pequeña que por electrostática queda atrapada directamente en la fibra. Y el de difusión es lo mismo, con partículas súper pequeñas, que las pequeñas no siguen el flujo del aire, siguen movimientos brownianos, que son aleatorios. Pero aún así, cuando pasa a través del filtro, que lo obligamos a través de un conducto, queda atrapada. La suma de todos estos efectos actúan en un filtro y tenemos la eficacia del filtro. Eso nos da un porcentaje de eficacia de filtración en diferentes tamaños de partículas. Este es un gráfico muy clásico, se utiliza históricamente en filtración, que tenemos una relación de tamaño de partícula y tipo de contaminante y el tipo de filtro que utilizamos para filtrar. Si os fijáis, es un poco relacionado en las partículas que os he dicho antes. Los de 140 micras, que estarían por aquí, pues que son polvos grandes, pelos, tal, utilizaríamos prefiltros. Si bajamos un poquito, el tema de partículas, polvo, que estaríamos entre este rango de tamaño de partículas, pues utilizaríamos filtros finos. Y si bajamos a 0,1, una micra y tal, tendríamos los absolutos. Cuando hablamos de menos de 0,01 micras, recordad que son micras, es muy pequeño, eso ya son gases. Y entonces los gases los filtramos con carbón activo, pues son filtros moleculares. Por ejemplo, los olores. ¿Y dónde se instalan y cómo son los filtros? Pues, como veis, en este ejemplo tenemos diferentes tipos de filtros y al lado derecho diferentes sitios donde irían instalados en una instalación típica de clima o de ventilación. Tenemos desde los rollos de manta y mantas filtrantes que van montados normalmente, por ejemplo, en un prefiltro como este, que sería un filtro ondulado o un filtro plano recambiable. Luego tenemos abajo los filtros que no son desechables, que se tiran directamente, que sería, por ejemplo, el filtro de bolsa rígida, este de aquí. Y todos estos irían montados pues, o en guías portafiltros, en fancoils, en aires acondicionados, en cajones portafiltros, recuperadores, UTAs y diferentes sistemas de instalación. Filtros absolutos
pues en unidades terminales. Y hablando de los filtros, como os he dicho antes, la clasificación de la eficacia, esto sería la antigua norma EN779. Yo os la pongo, aunque es antigua, que ya está descatalogada, porque se sigue usando. Casi todo el mundo sigue usando esta norma. Por un tema de comodidad, supongo, porque son muchos años, imagínate, desde el 2012 y había una versión anterior y todo el mundo está acostumbrado a usar. Los filtros se clasificaban del 1 al 9 y como más alto es el número, más filtran. Lo voy a dejar aquí, no voy a entrar a explicar por qué y qué eficacias tiene cada uno, pero básicamente es que como más alto, más filtra. Los G son filtros gruesos, los M medios y los F finos. La nueva norma, en cambio, es la ISO 16890. La 16890 es una norma que se ha hecho para normalizar, es como un sistema métrico internacional, para que nos hagamos una idea. Se ha hecho para normalizar el lenguaje cuando hablamos con los americanos o cuando hablamos con los japoneses y que no tengamos errores, porque ellos utilizaban otras normas de filtración y era un poco desbarajuste cuando querías trabajar para exportar a Estados Unidos o al revés, o importar, porque había diferencias de filtración. La nueva norma es un poquito más sencilla. Antes os he dicho que había 9 clasificaciones del G1 al F9 y en esta solo hay 4. Tenemos el coache, que serían todos los Gs antiguos, o sea, los prefiltros, el EPM10, el EPM2,5 y el EPM1. ¿Por qué EPM? Es lo que os he comentado antes del tamaño de las partículas. EPM10 son partículas de 10 micros, 2,5 y 1. Y se clasifica el filtro siempre en el peor, o sea, en el mejor de los casos, o sea, si filtra 2,5 a más del 50%, se clasificará con esta clasificación. Y si se puede clasificar a más del 50% de PM1, se clasificará con esto. ¿Qué pasa? Que esto va acompañado siempre de un porcentaje. Y el porcentaje va de 5 en 5. 50, 55, 60, hasta el 95. ¿Qué acaba pasando? Que hay 49 clases reales, con lo que es un pitoste para los clientes saber o comparar filtros. Es mejor para hacer un diseño, si sabemos el contaminante del aire, es más fácil calcular qué filtros necesito para reducirlo, pero es más difícil a la hora de entenderse, sobre todo entre diferentes fabricantes que no tienen la misma clasificación con la misma eficacia. No es una equivalencia directa. Un F7 de un fabricante puede ser un EPM 2,5 y el de otro fabricante que es mejor será EPM. Y entonces el cliente final se lía un poco y nos acaba pidiendo el F7. Básicamente es por esta explicación. Como veis, lo que os he dicho, hay 4 grupos, pero 49 clases, mucho más complicado que el anterior. Y en filtración, sobre todo en instalaciones civiles y también hospitalarias, o donde hay personas, lo más importante, como os he comentado, es el PM1. El PM1 es el factor clave. Hay que intentar, para proteger a personas, ponerse siempre el filtro PM1. Y ya que estamos con los filtros, pues vamos a empezar a hablar de las soluciones diferentes que hay de filtración a nivel global. Nosotros tenemos muchas soluciones, hay fabricantes que se centran solo en unas, nosotros intentamos tenerlas todas las posibles, porque hay veces que es mejor un tipo de solución que otra, depende de la aplicación y depende de la instalación. Lo primero de todo serían los filtros normales y corrientes, los de tela, los no tejidos, que os he comentado. Estaríamos hablando, pues, esto, los prefiltros, por ejemplo, que serían este tipo de filtro de aquí, que son los filtros gruesos, para parar el polvo grueso. Esto se utiliza como primera etapa en cualquier filtración. Se pone un filtro de estos para proteger o las máquinas o los siguientes filtros. Y los filtros de alta eficacia vienen después. Si queréis ver, esto sería un detalle de lo que os he comentado de la manta no tejida. Esto es la manta filtrante típica que llevaría este filtro y normalmente veis que es una acumulación de fibras que no está tejida, como dice la palabra, y además en diferentes fabricantes, como mejor es la calidad, la manta es progresiva. Si os fijáis, esta foto de aquí es progresiva porque se ve que está mucho más abierta y aquí está mucho más cerrada, igual que aquí. Un poco más abierta y aquí es más cerrada, más fina. Eso se utiliza para mejorar la durabilidad del filtro. Las partículas grandes quedan atrapadas en la parte abierta y las pequeñas penetran. Entonces aprovechamos toda la manta.
Si fuera toda igual, quedarían todas atrapadas arriba y enseguida se ensuciarían. Estos serían estos, por ejemplo, los rollos de manta típicos G2, G3, G4. Y también algunos de cabina de pintura, como la Paint Stop o la de techo. Diferentes filtros de prefiltración, pues el prefiltro plano, de cartón desechable, el metálico, ondulados. ¿Por qué se ondulan los filtros? Tenemos más superficie. En el mismo espacio estándar tenemos más superficie. Un filtro plano, estamos hablando de 0,6 por 0,6, o sea, 60 por 60, pues aquí al tener la ondulación, a lo mejor en metros cuadrados de manta tenemos 1,20 m, 1,80 m, ganamos superficie. En menos espacio hay más filtro. Un filtro de bolsas rígidas como este, un filtro bueno, estamos hablando que en el mismo frontal tenemos, si los tiro, unos 18 metros de manta. O sea, tendríamos una vela de 18 metros cuadrados. No lo parece, pero podéis ver lo que tiene como un acordeón y os aseguro que es de 18 metros cuadrados. Luego están pues, algunos con más económicos, con menos manta, pero por regla general el estándar es de 18 metros cuadrados. Eso aumenta la eficiencia energética de los filtros, evidentemente. También tenemos de bolsas, este no lo he traído, pero al final es el mismo concepto. Es una bolsa alargada, con el mismo frontal, tenemos más superficie. Tiene menos que este, pero tiene más que este. En filtros de alta eficacia también es muy importante porque son los que nos obliga a poner el gobierno en las instalaciones normales, es decir, en el RIT, en el Reglamento de Instalaciones Térmicas. Este es el cálculo más habitual y la tabla más habitual de calcular los filtros que se ponen en cualquier instalación actualmente. Tenemos una ida, que es el aire interior, una oda, que es el aire exterior, y lo cruzamos en esta tabla para saber qué filtros tenemos que poner en cada caso. Eso es muy importante. Eso es el día a día de mis compañeros instaladores, compañeros de distribución y tal. Cada vez que calculamos una instalación, tenemos que mirar esta tabla o sabérnosla de memoria. Nos recomiendan unos litros segundo por persona, en este caso, según la ida, que en este caso os lo he puesto en metros cúbicos hora, que es como se utiliza normalmente en ventilación, y luego cruzamos los filtros. Por ejemplo, un local como este, ¿no? Sería un organismo público, una escuela, bueno, una escuela no. Yo diría que sería una ida 2, y el aire exterior aquí fuera pues está contaminado. No será una oda 1 o una oda 2, por lo que vemos aquí, pero sí que tiene aire con altas concentraciones de partículas, porque hay plantas, hay arena, ¿no? Más o menos. Eso son contaminantes. Aunque parezca que es aire puro, no lo es. Entonces lo tendríamos que cruzar aquí, una ida 2, y la otra habría que tenemos que poner un F6 y un F6. Es así de fácil. Y luego calcular cuántas personas puede haber de aforo, multiplicarlo por el multiplicador este y sabríamos el caudal que necesitamos. En filtros de alta eficacia, como os he comentado, acostumbramos a poner mucha más superficie, siempre son plegados. Es este pliegue de acordeón. La mayoría de filtros de alta eficacia tienen este pliegue de acordeón. Es el que tendría, por ejemplo, el filtro de bolsa rígida, tiene este acordeón. Los filtros de bolsas, los filtros de bolsas rígidas, que son estos, luego las medidas de estándar. Normalmente la gente se lía mucho porque parece que hay un montón de filtros, pero realmente hay 3 medidas habituales, que es 600-600, la mitad, y que son 300 por 600, y una parte híbrida que está en 500-600. Esos son los filtros de estándar. A partir de ahí todo lo otro es filtros de estándar. Filtros absolutos, estos son los complicados, son los divertidos. A nivel de filtración son los que nos gustan. Son los que lo filtran todo. Todo. O sea, virus, bacterias, laboratorios. En el tema del COVID son los de los purificadores, son los de los quirófanos, son los de las salas limpias. Y si veis la norma, antes os he dicho que los filtros llegaban del G1 al F9. Si continuamos la tabla sería el 10, el 11, el 12, el 13 hasta el 17. El 17 es el máximo, no hay más que 17. Y la tabla esta, los ES serían semiabsolutos
Y los H serían los filtros EPA. Los U son ULPA. Los EPAs quiere decir High Efficiency Particle Airborne y los ULPAs Ultra Low Particle Airborne. No significa nada más. Lo que sí que es importante es la eficacia. Si os fijáis en la eficacia, los absolutos los cortamos aquí normalmente a partir de aquí. Todos estamos hablando de eficacias del 99,95, el más pequeño del H13, y 99,99995 en el ULPA 17. Estas eficacias son altísimas. Y esta eficacia es lo que llaman MPPS. Eso sí que es importante, porque es Most Particle Size, o sea, es cualquier tamaño Most Penetrating Particle Size. Cualquier tamaño de partícula que penetre en el filtro, el más penetrante, conseguiremos esa eficacia. Eso nos asegura cualquier instalación de salas blancas, por ejemplo. Los filtros absolutos, como os he comentado, no me enrollo mucho, me gusta más enseñarlo gráficamente. Tenemos filtros absolutos de conducto, que serían estos tres primeros. Uno, por ejemplo, podría ser como este, pero con manta H13 o H14. Tendríamos algunos para intercalar en conducto, uno que sería con maxi pliegues, con unos pliegues de estos, pero muy profundos. Y luego tendríamos esto, que es el cuadrado este con separadores, que es un multiédrico, que es multipaquetes colocados en V con mucha superficie. Como os he comentado, este de aquí antes tenía 18 metros cuadrados. Un multiédrico de estos grandes puede tener hasta 40 metros cuadrados de manta, en un fondo igual, de 2,92, de 300. 40 metros de manta cuadrados es muchísima manta. Si os la extiendo aquí, seguramente es más grande que la pantalla, mucho más. ¿Vale? Y se montan pues, en cajones especiales para filtros absolutos. Y luego tenemos ese tipo de filtro más planito, que ese es el filtro más habitual de los absolutos, que se coloca en el techo para flujos laminares en las salas. Los de conducto, como os he comentado, tenemos los de maxi pliegue, que podría llegar hasta 20 metros cuadrados. Tenemos el multiédrico, hasta 40 metros cuadrados. Y se colocan, por ejemplo, en cajones especiales. En este caso, este es un cajón que me gusta comentar porque la gente a veces no lo conoce, que es un cajón de seguridad. Se llama Back-in, Back-out, vivo. Es un cajón que está pensado para trabajar con materias peligrosas para el humano. Es decir, radioactividad, cancerígenos, virus. En este cajón portafiltros, el operario, como veis en las fotos, está siempre, el filtro está siempre ensacado dentro de una bolsa de plástico. Y en ningún momento en hacer el cambio está el operario en contacto con el filtro. Eso es muy importante para la seguridad. Si estás trabajando con asbestos, con fibras peligrosas, con nuclear, tú, el operario, el mecánico que tiene que ir a cambiar el filtro, lo que no le gustará es tener que coger el filtro con la mano, respirarlo, porque además son filtros que pesan a lo mejor 20 kilos, y tirarlo a la basura, porque se va a contaminar. Un caso típico que lo montamos fue en Madrid con la crisis del ébola. Se montaron en el Hospital Carlos III este tipo de contenedores para los operarios que trataban con el ébola, que era un contaminante muy peligroso, mucho peor que el COVID, que no estuvieran en contacto. Y de los filtros, como os he comentado, las estrellas o los más habituales de los absolutos son los de techo de flujo laminar. Son un filtro plano, normalmente de 69, 78, 150 de grueso, con las eficacias H13, H14, ULPA 15 hasta el ULPA 17, donde los más habituales, también os diré que son los H13 y los H14. Los ULPA casi nunca se utilizan aquí en España. Habrá 3 o 4 salas limpias que los utilicen, porque son aplicaciones de microelectrónica o de militares. Y el resto, por ejemplo, hospitales, normalmente H14 es el más habitual y H13. Y el flujo laminar, pues las salas blancas, los filtros absolutos, se utilizan muchas veces la gente se piensa que solo es para los quirófanos. Un absoluto, un quirófano. No. También se utiliza en alimentación. Food and Beverage es uno de los mercados más importantes. Envasados de lonchas de jamón, de botellas, la Coca-Cola, la Fanta, el Zumosol, el Minute Maid están envasados en salas limpias con filtros absolutos.
Quirófanos, evidentemente, también. Cabinas de pesada de farmacéuticas. Las farmacéuticas son grandes consumidores de filtros absolutos, porque todos los medicamentos tienen que estar envasados en perfectas condiciones de salubridad para no contaminarnos con bacterias que puedan haber en el ambiente. Y, por ejemplo, tenemos lo que os comentaba, el flujo laminar, y el ejemplo típico es el del quirófano, ¿no? El flujo laminar es muy importante. El filtro absoluto en el techo se coloca en el techo para conseguir un flujo laminar a una velocidad de 0,45 metros por segundo. Con esa velocidad hacemos este efecto cortina, no sé si se aprecia muy bien en la pantalla, pero hace un efecto cortina que protege. O sea, los filtros absolutos son para proteger cosas o personas. En este caso, si me permitís, voy a interactuar un poco con vosotros. ¿Qué me diríais que está protegiendo este aire de la foto? ¿Alguien se atreve a decirme qué está protegiendo o a quién está protegiendo? ¿Al paciente que está ahí con todo abierto? ¿Cómo lo veis? ¿Alguien se atreve? Paciente, tú cuando vas a operarte quieres estar tranquilo, ¿no? Que hay un filtro ahí que te protege. Como ha dicho por aquí algún compañero, realmente en una sala blanca siempre protegemos lo más valioso. Y lo más valioso en la sala de quirófanos no es el paciente, es el médico. En este caso estamos evitando que si el paciente está contaminado y está abierto, el virus pueda subir y contaminar a los médicos. Si el médico estornuda o se le cae una pestaña postiza, va a parar adentro del paciente sin ningún remedio, porque el aire te obliga a caer ahí. Si el médico tiene el COVID, por decir una forma, te contaminaría. En este caso, nos estamos protegiendo siempre a lo más valioso. En alimentación, en bebida, hacemos las salas blancas orientadas siempre para proteger al producto. En este caso, pues, por ejemplo, si es un envasado de zumos, protegeríamos lo que es la boca del zumo donde se envasa. Porque es lo que quieres proteger. Es una curiosidad. Y lo del 0,45 metros por segundo es importante porque si no pasa esto. Si el aire va a 0,45, hacemos la cortina. Si bajamos demasiado la velocidad, ya empieza a hacer unas cuantas turbulencias. Y si la bajamos mucho, no estamos haciendo nada. Entonces, si os fijáis en la foto, a 0,45 conseguimos un flujo laminar perfecto, más o menos perfecto, y en cambio, a la menor velocidad se generan una serie de turbulencias que eso haría que los virus, por ejemplo, pudieran rebufar y subir. Por eso es importante calcular bien los flujos laminares. Es una de las partes más delicadas de la filtración. Techo de quirófano, por ejemplo, estos serían filtros con luces por ahí, pero sería un techo completamente filtrante encima del quirófano. Tenemos diferentes unidades terminales que se pueden colocar en el techo, o techos completos que tienen el espacio para poner la luz de quirófano, o unidades terminales que ya, ¿vale? En salas blancas tenemos la parte del flujo laminar, por ejemplo, la mesa de operaciones, y luego la otra parte se hace con un flujo turbulento para que la cortina se mantenga y el resto no se contamine. Esto sería una tabla que utilizamos muchos fabricantes para calcular salas blancas. Las salas blancas se clasifican con este número de ISO en Europa. En América utilizan la Federal Standard, que serían estas, y aquí tendríamos qué capas de filtración tendríamos que poner para cumplir en cada sitio. Si os fijáis, hay T4 más F7 más F9 más H13, M5 más F7 más F9 más F14. Hay un montón de filtros en una sala blanca. Se protegen los filtros con otros filtros y así los filtros caros duran más. Eso es muy importante. Una aplicación clásica en filtros ULPA, que la gente dice, hostia, ¿por qué no ponemos para la gente los ULPA 17 o los ULPA 15 para proteger a la gente que estarán más sanos? Pues dices, no, normalmente la aplicación de los ULPA costuma cosas de microelectrónica. Cuando hacemos chips, es tan pequeña, son nanómetros, ya lo sabéis, los que sois ingenieros, están trabajando con tamaños tan pequeños de circuitos que la mínima mota de polvo estropea los chips. Por eso los mejores filtros y las mejores salas se acostumbran a ser de microelectrónica y por eso aquí no hay, porque no tenemos fábricas de ese nivel. Normalmente estarán en China o en Japón o en sitios así.
publicidad para Sí. en el quirófano. Sí. Si en el quirófano lo que estamos produciendo más es la persona que se la llama médica, en la sala de filtrar y en la UCI, que también tenemos que hacer filtración absoluta. Si te fijas, sobre todo, por ejemplo, en salas de infecciosos, estamos en depresión. El resto de salas blancas son en sobrepresión, para que no entren contaminantes. Y en las salas de ahí, yo te diría que estamos protegiendo al enfermo, pero tampoco hay en UCIs muchos filtros absolutos, ¿eh? Sí, pero te lo ponen de conducto y un H13 normalmente. Y en cambio, en el flujo laminar está en el quirófano. En la UCI normalmente no hay filtro absoluto de flujo laminar. Entonces, eso es para proteger el aire en general. Más que nada, sí es absoluto, pero es para proteger un poquito de bacterias, ahí sí, por un tema de contaminación de bacterias. O sea, y ahí sí que te diría que te compro que estamos protegiendo al paciente. Pero también seguramente por el médico que está ahí dentro. Pero la aplicación es diferente. Ahí, como no está abierto, es más difícil que el flujo laminar te suba. O sea, ya está en turbulento. Entonces, el aire, mientras que te llegue limpio, queda filtrado. ¿Vale? Bueno, los filtros, pues lo que os he comentado, normalmente se colocan en trenes de filtración. Tenemos F4, M5, F7, F9, M3, M14. En este caso, el que comentaba sería el que pondríamos en una sala, una UCI. En una sala de infecciosos, los filtros van a la salida, no a la entrada. O sea, estamos cogiendo el aire filtrado en la sala de infecciosos, en depresión, y filtramos el absoluto para tirarlo para afuera sin contaminantes. Ahí sí que intentamos filtrar los contaminantes de los infecciosos para que no salgan. Y por eso está en depresión, aspirando, para que no se puedan expandir por el hospital. Bueno, sala de infecciosos, también os diré que con el COVID se empezaron a montar las salas de infecciosos a mansalva porque no había. Y aún ahora no hay en la mayoría de hospitales. Yo diría que hasta hace poco en Barcelona a lo mejor había 3 o 4, en Madrid había también 3 o 4, aquí 1 o 2, pero la mayoría no tenían salas de infecciosos. Entonces tú te ponías en una sala normal y el aire acondicionado te cogía el virus de la sala y te lo distribuía por todos los lados. Poco a poco se ha ido mejorando y están trabajando, pero las inversiones van lentas en estos sitios. Estos serían ejemplos típicos de instalaciones con filtros. Por ejemplo, un climatizador lleva un montón de filtros. En un hospital, esto seguramente es un hospital o una fábrica. Recuperadores de calor. En cualquier local hay un recuperador en el techo y diferentes cajones o soluciones. Luego ya, pasando de partículas, viene la parte complicada. La filtración de olores, filtraciones de gases o productos químicos. Esto es una cosa bastante problemática a nivel global. A nivel de todos los instaladores tienen problemas con olores y es difícil solucionarlos porque no hay un estudio de concentraciones y cosas así. Las eliminaciones de olores y sobre todo los malos olores, porque evidentemente el Chanel número 5 difícilmente te molestará, acostumbran a ser problemas de baños, cocinas industriales, el olor a fritanga que todos hemos tenido o a, yo qué sé, todos conocéis algún bar de la playa que vas y te tumba el olor. El lavabo, los de la uni, pues supongo que en el lavabo de aquí deben encontrar alguna sorpresa de vez en cuando. Tienes diferentes tipos de soluciones para eliminar olores. Una de las más conocidas a nivel de filtración con filtros mecánicos es la de carbón activo. El carbón activo, como veremos, es una superficie muy porosa, tiene muchísimos metros cuadrados de superficie, de tantos poros que tiene. Estamos hablando que a lo mejor un granito de carbón tendría tanta superficie hábil como un filtro de estos, o mucho más, porque tiene muchos más metros de superficie, porque tiene cavidades, hace que las partículas de olor y los gases se atrapen adentro. Pueden funcionar por absorción, por diferentes métodos, pero atrapan olores. Hay diferentes tipos de medias, no solo carbón activo, también hay químicos, hay unos productos químicos, unas zeolitas, unos permanganatos, y tenemos unos listados enormes de productos controlados con esas medias y hacemos estudios. Por ejemplo, hace poco me pidieron unos filtros para el submarino S-81 de Cartagena, perdón, que están haciendo en Navantia, con un tema de olores, pero que tenían una especificación de unos gases concretos que había que filtrar, por tema de químicos de las armas y tal.
y le hicimos un filtro a medida específicamente para esa aplicación. Es muy difícil de controlar. Aquí tenéis una foto, por ejemplo, de un grano de carbón activo y cómo atraparía las partículas en microscopio electrónico. O sea, esto es súper pequeño. Y es muy difícil de controlar la mayoría de veces porque no hay una información de lo que hay. Tú vas a un bar y dices, hostia, huele a fritanga, pero no sabes qué concentración hay, qué tipo de gases hay, si es fritanga de amoníaco, si es fritanga de gases de gambas o de carne, ¿no? Entonces, es muy difícil. Se tiene que poner mucha cantidad de carbón para filtrar y hacer prueba-error. En olores, sobre todo, es mucho prueba-error. Aquí tenéis la lista, por ejemplo, que os he enseñado de productos. Pues la paso muy rápido, pero como veis hay un montón de gases y tal, y el tipo de media que utilizamos. O sea, hay una ciencia, no solo es carbón activo, hay mucha más cosa detrás. Hay que estudiarlo. Si tenemos información química, por ejemplo, filtramos con el carbón activo radioisótopos, o sea, radioactivos. En las centrales nucleares nos compran unas medias especiales para radioisótopos. Por ejemplo, en ASCO o en el País Vasco nos compran este tipo de medias. Es una cosa muy habitual. Tenemos diferentes acabados de filtros de carbón activo. Los tradicionales serían los de filtros de bolsa rígida, que llevan una manta así como esta, impregnada de carbón. Tenemos los mismos que llevan unas placas con el carbón activo en grano. Luego tenemos unos cartuchos que también se colocan y tienen muchos kilos de carbón. Y luego otros tipos, por ejemplo, este sería el típico de las campanas de los bares, que se colocan la campana para filtrar algo de olor, o estos que son ya una cosa más. A nivel de eliminación de olores, este viernes nosotros hemos presentado un nuevo producto. También os lo presento porque es interesante, es raro y es una eliminación de olores química. Se llama Neutric, son unos geles, unas membranas, unos membrillos, le llamo yo, que evaporan molecularmente y esas moléculas atrapan el olor, también como los carbonos activos por absorción, o sea, lo envuelven o lo eliminan químicamente. Y también pueden hacer que se atrapen a una partícula de olor y lo que sea volátil deje de ser volátil y deposite, con lo que eliminamos el olor de baño. Tengo una aquí, os lo voy a enseñar. Esto puede servir para diferentes tipos de olores. Tenemos diferentes medias. Yo creo que si lo saco así, olerá muy fuerte porque esto es bastante. Esto sería para casi 3.000 metros cúbicos. Pero si queréis, os lo voy a pasar, que lo paséis para que lo oléis. No os lo chupéis, no es dulce y además es tóxico, es un químico. Y no os toquéis los ojos tampoco, que os conozco. Que parece una gominola, pero no. Pero funciona muy bien. Esto se puede colocar en un aire acondicionado, en un conducto, se parte con la mano, es muy fácil de instalar y es una solución rápida para un tema de olores. Nosotros lo hemos probado en baños, en clubs canábicos, en clubs de fumadores, en casinos y en varios sitios donde el olor es muy intenso y funciona muy bien. Lo que os he comentado, funciona por absorción y los volátiles dejan de ser volátiles. ¿Qué tenemos en restauración? En restauración, en campanas sirve, tenemos el Industry, que es para salidas de humos. En una pizzería, el queso penal. Podríamos, lo podrías poner. Bueno, no, el de gambas también, depende de cómo, también tela, tumba para atrás. El Industry lo hemos sacado para esa aplicación. Sí. La pizza ya ha quedado queso y vuelven a quemar. Sí. Pues en la salida de humo, si lo colocas en el conducto, siempre y cuando no sea de leña. De leña no, porque no me aguanta la temperatura de un horno de leña, que son 100 y pico de grados. Ahora, si tienes una forma de inyectarle aire frío, un Venturi, por ejemplo, y podemos rebajar la temperatura de la chimenea, lo podrías colocar y te ayudaría mucho, mucho. Lo estoy vendiendo para esto. Y es más, si tienes la de leña, que es la parte más complicada, tendría una opción en líquido, pulverizándola, que también te eliminaría eso y además, si quieres, le podemos poner un añadido que es que se come la grasa del conducto. Ya lo hablaremos si quieres. Pero sí, está pensado para esa aplicación. Y sobre todo, olores de cloacas y baños es fantástico. Un bajante, el típico olor de bajante, de humedad que tienes en casa, te lo elimina. En la oficina lo puse de muestra para hacer unas pruebas en el lavabo y tardé 3 meses porque me robaban las muestras.
Y además deja una fragancia, bueno, hay diferentes tipos de fragancias, depende del tipo de gama, ¿vale? Porque hay uno de almizcle, uno de floral, uno de cítrico, depende de qué aplicación. ¿Veis? Tenemos la gama Industry, que sería esta de cocinas industriales, baños, lavabos, la más potente. La Pro, que sería una gama más doméstica. Y la Smoke, que es para fumaderos y tabaco. Eso está pensado para casinos donde fuman, habitaciones de hotel donde fuman, o los clubes de fumadores de marihuana también lo eliminan. Además de eliminarlo, tiene inhibidores. Que los inhibidores creo que son el truco. El inhibidor es el truco. El inhibidor lo que hace es taponarte las células no olfativas de la nariz para que tú no huelas el mal olor que no quieres oler. Y eso es un efecto que funciona muy bien. Luego tenemos dentro de la filtración otra solución técnica que hemos hablado mucho durante la pandemia, son los purificadores de aire. Esto lo habréis visto en la tele, pero básicamente un purificador no deja de ser un filtro de esto, con EPA normalmente, y le ponen, pues, le ponen un ventilador y ya está. Un filtro y un ventilador tienes un purificador. Por ejemplo, un ejemplo de purificador, lo típico es que lleve un filtro absoluto, también llevan otras tecnologías asociadas como filtros de carbono activo, filtros ionizadores, hay algunos que llevan generadores de ozono que no me gustan porque es más peliagudo, tienen pantallas, tienen táctiles, mandos, etc. ¿Qué consigues con un aparato de estos? Conseguir una sala limpia en tu casa. Estás poniendo un filtro absoluto de una sala limpia en tu casa. En las salas, muchas veces, estos que no tenían salas de infecciosos o tenían problemas con las instalaciones de filtros absolutos en los hospitales, ponían purificadores porque con la propia recirculación dentro que estás tirando aire contaminado, te iba limpiando con filtros absolutos las zonas y evitábamos contagio. Sí, se expandieron bastante, pero desde que salió la vacuna, pues la gente ha parado de pedirlos, no sé por qué, porque al final en tu casa te estás contaminando, vienen amigos, vienen no sé quién. Si pones esto, puedes estar, no seguro, pero más tranquilo. Otras tecnologías, más tecnologías de filtración. Plasma Station. Esto es nuestro nombre comercial, pero voy a decir la tecnología es la fotocatálisis o la PCO, le llaman otros compañeros, que es la fotocatálisis o oxidación avanzada, o alguna cosa. Al final, es una tecnología que es muy sencilla, es una luz ultravioleta, la recubrimos de dióxido de titanio, eso reacciona y conseguimos diseminar en el aire una especie de agua oxigenada para el aire que limpia, que desinfecta y mata las bacterias. Esta tecnología fue desarrollada por la NASA. La gente se piensa que es un camelo, pero no. O sea, esto se desarrolló por la NASA. Aquí tenéis, por ejemplo, una revista. Es una tecnología antigua, como veis, la revista es del 2009. Se utilizó en las lanzaderas espaciales y era sencillamente para eliminar el etileno de unas plantas que plantaban en la propia nave, unos tomates que querían saber si en el espacio crecían, y el etileno, que es un problema muy grave en conservación de fruta, por ejemplo, se lo cargaba. Y también eliminaba las bacterias asociadas que podían crecer en la fruta. Más tecnologías. Esta es la mala de la película. Generadores de ozono. Generadores de ozono son equipos electrónicos que forzamos la generación de ozono. El ozono se genera naturalmente en la naturaleza por los rayos. El ozono tiene un gran poder oxidante y hace muchas aplicaciones como eliminar olores, matar bacterias, matar hongos. Son 3 moléculas de oxígeno, son muy inestables, se desintegran muy rápido, enseguida se convierten en agua y oxígeno, pero de mientras que están activas, oxidan todo lo que tocan y oxidan la piel de las bacterias, de los virus, matándolos, o sea, inactivándolos, impidiendo que se reproduzcan. También eliminan los olores, porque las partículas de olor se adhiere el oxígeno que sobra y eliminamos el olor. ¿Qué pasa? Que el ozono está considerado un contaminante y además es tóxico si lo ponemos en alta concentración. También el oxígeno, si lo respiramos en alta concentración morirían, pero en bajas concentraciones no es peligroso. La norma europea nos marca unos límites de exposición y entonces cuando tratamos con ozono, instalaciones, lo que sea, al menos nuestra empresa y otros que no, que lo venden a Tutiplén y a todos los sitios, nosotros tenemos muy clara la recomendación, que es que no se utilice sobre personas, ni sobre animales, ni en una larga exposición. Si tiene que estar una persona que haya estado ventilado el local después o alguna cosa así. Pero nunca echarle un chorro de ozono a la gente porque, aunque la concentración del equipo no es peligrosa, no es bueno.
pero sí que funciona, por ejemplo, para eliminar etileno en las cámaras de frutas. O sea que para los que conservan fruta es una buena solución. Aquí tenemos algunos ejemplos de tipos de ozono, pues portátiles, enchufables, con cañones, para campanas industriales, que sería este, que lo indicamos. En este caso, como en la salida de la campana va a la calle y se diluye en el aire, pues no habría ningún problema y funciona muy bien. También, importante, los ozonos que tengan certificados y estén inscritos en la UOTA. Eso es muy importante por tema de leyes, que no sean chinos, que no te vendan gato por liebre, etc. Tienen que tener una especie de certificado parecido a esto, que está inscrito en el Ministerio de Sanidad, etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, filtración de campanas industriales, más soluciones. Las campanas industriales son un problema aparte, ya lo veis que lo pongo como una cosa aparte, porque realmente es una extracción contaminante con gambas, con historias, con olores, fritangas. Es un olor que a los vecinos tienen muchos problemas, denuncian a los restaurantes tienen que cerrar. Una buena filtración, una buena conducción y una buena extracción bien calculada soluciona estos problemas. En filtros de campana, puede tener un ejemplo, por ejemplo, tendríamos el típico filtro inox para la campana, que ese sería para parar el primer golpe de grasa. No filtra olores, solo grasa y aceites. Tendríamos filtros de mallas también, carbones, mixtos, manta de carbono aquí impregnados. Pero en la campana muchas veces el problema principal es calcular bien la velocidad y la extracción. Hay muchas fórmulas, cada maestrillo tiene su librillo, cada fabricante tiene su forma de calcularlo, hay gente que lo calcula más bestia, menos bestia, pero yo os diría que nosotros en Salvador Skoda y no tenemos muchos problemas en extracciones, calculamos con estas fórmulas de aquí, es el perímetro libre, y depende si es de mural o de pared, pues ponemos un factor de velocidad diferente y multiplicándolo por la altura de los fogones calculamos la extracción. Pero muy importante es dimensionar los conductos, porque nos encontramos muchísimas veces campanas enormes con un tubito así y no pasa. Eso genera ruido, genera problemas y luego, si tenemos que añadirle filtros, generamos más pérdida de carga y más problemas de ruido, de olores, porque los filtros, si va demasiado al aire, demasiado rápido, no filtra. Otras soluciones de filtración, por ejemplo, para grasas y aceites y vapores de agua, hay unos módulos que se pueden hacer con diferentes filtros, con cortinas de agua. Hay filtros electrostáticos también, de eso no he hablado antes. Los filtros electrostáticos se utilizan mucho en campanas industriales. También se pueden utilizar como filtración, como prefiltración. En este caso, nuestros filtros están certificados equivalentes a un F9, además por el certificado de la nueva norma. EPM 1, 90%, es un equivalente a un F9. Aquí tenemos los test. Eso quiere decir que tienes una buena eficacia de filtración, pero siempre en el electrostático hay que calcular bien la velocidad. Una velocidad baja, como más baja es, menos caudal, más filtra. La gente a veces coge un electrostático de 3.000 metros cúbicos, le pasa a 5.000 y me dice no filtra. Digo yo, ¿qué quieres que le haga? Tiene que ser la velocidad de todo. Un filtro electrostático, por si a los que no lo conozcáis, no deja de ser unos hilos de ionización con una carga positiva, luego unas placas con una carga negativa, cargamos el aire de una carga y lo atrapamos con la otra. Básicamente es eso. Y luego también hay, pues a nivel de soluciones de campanas, filtros con aspersión de agua, cortinas de agua que le llaman, para la campana de cocina. Es una pulverización de agua que atrapa la grasa y tal. Yo solo con esto no lo pondría, pero pondría pues siempre luego un filtro electrostático, un filtro de carbón para eliminar olores, etc. Y más o menos